Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. La palabra de Jehová Dios nos habla de esto especial que es el alma, dice que no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habla de los dos extremos, ¿verdad? Los dos extremos espirituales que existen en la vida. Existen los extremos espirituales con los cuales la gente no entiende y no sabe si va a vivir o no va a vivir. Por eso, cuando usted viene a esta iglesia, usted tiene que aprender a vivir, como dice ahí, por fe, mas el justo por su fe vivirá. O sea que cuando usted viene aquí, tiene que entender la fe. Porque si usted viene y no entiende la fe, simple y sencillamente va a estar un tiempo y después va a partir de aquí, o va a morir, o va a ir a buscar hacer morir a su familia. Porque la fe es necesaria para vivir. Por eso dice: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y por eso dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así es. En el mundo se nos enseña el orgullo. Las personas aprenden el orgullo. Y eso es lo que la gente no sabe. La gente destruida por medio del orgullo. Los seres humanos desde niños se les va enseñando el orgullo a los hijos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Se les enseña el orgullo. En la televisión, en la radio, en la música, a la gente se le enseña el orgullo. Y la gente no sabe que eso lo destruye. Eso destruye la vida de los seres humanos. Por eso dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, la persona cuando está torcida tiene orgullo. El orgullo es lo que le llama un alma torcida, un alma que no está bien. Cuando la persona es orgullosa y aprende el orgullo, entonces la persona no está bien. Por eso al orgullo se le llama también, como dicen, el menosprecio, o se le llama también el infierno, que es el extremo de la destrucción de los seres humanos. O sea, los seres humanos son destruidos por el orgullo. A los seres humanos se les estimula para ser orgullosos, para ser altivos y menospreciar a Jehová Dios, para que la gente muera. Casi la mayoría de la gente vive y trabaja solo para morirse. La gente vive y trabaja solo para morirse. Por eso Jesús decía: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, la gente está trabajando para morir, pero a la gente no le gusta trabajar para vivir. Y la gente aquí tiene que aprender. Por eso esta iglesia cuesta que la gente aprenda, porque este evangelio es el evangelio del reino. Y en el evangelio del reino el propósito de Dios es que la gente viva. Y a las personas aquí se les enseña la fe, se les enseña a vivir, porque los seres humanos pasan toda su vida perdiendo el tiempo hasta morir, ¿verdad? O sea que si usted, por ejemplo, sigue una persona que quiere morir o va a morir, o sigue personas que ya murieron, simple y sencillamente está engañado y va a morir. Por eso usted mira que hasta en las iglesias a la gente le enseñan a seguir a los muertos, ¿verdad? La gente sigue a María, sigue a Pedro, a David, a Salomón y a todas estas personas que murieron. Todas estas personas murieron por el orgullo. El orgullo es un problema que la gente tiene y la gente no lo puede dejar tan fácilmente, porque ese es el extremo, es lo que se le llama el infierno. Por eso cuando un hombre es castigado, es entregado a las personas orgullosas, a convivir con personas orgullosas, a vivir en una sociedad donde las personas son orgullosas. Cuando una persona es castigada, es entregada a una sociedad así, o si no, a tener hijos orgullosos o hijos extraños, como se le llama. Por eso es que cuando la gente oye hablar del infierno, la gente se imagina
qué cosa es el infierno, como dice aquí en el libro de Proverbios. Mire cómo dice, ¿ve? Proverbios capítulo 22. Mire cómo dice, ¿ve? O sea, la gente no sabe que el orgullo es destructivo, es muy destructivo. Dice el capítulo 2, verso 14, dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Ahí está, mire. Cuando la gente es castigada, la gente se imagina que lo echan al infierno y que lo echan a algún pozo, alguna caldera. Y no, hermano, cuando a usted lo van a castigar, lo van a arrimar a personas orgullosas. Lo van a arrimar a personas orgullosas. Si a usted lo castigan, es que lo van a poner cerquita, porque como dice ahí, mire, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Cuando la mujer es orgullosa, entonces eso es lo que se llama el infierno. Eso es lo que se llama el infierno, porque cuando habla, esas son las llamas que se le llama. Y dice el mismo verso, mire, aquel contra el cual Jehová estuviere airado. Mire, si la persona no es humilde, entonces es entregado ahí. Por eso la gente que usted mira que es orgullosa, le gusta el ambiente del orgullo, la altivez. Eso es el infierno. Eso es el infierno, y por eso cuando Dios va a castigar a alguien, no es que lo va a tirar a algún lado, no. Jesús decía, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, lo decía Jesús. La gente se pregunta, ¿y cuál fuego es? Dice, es cuando a usted lo juntan con personas orgullosas o altivas. Entonces ahí es donde la gente entra en lo que se llama el fuego del infierno, que es lo que Jesús les decía a los escribas y fariseos: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso las personas, cuando son sometidas a estar junto con personas orgullosas, las personas son quemadas. Entonces ahí es donde la gente se termina, ahí es donde la gente se acaba, se destruye. Y por eso dice el verso 14, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. ¿Mí? O sea, ese es el infierno, eso es lo que se le llama el infierno, cuando la mujer no tiene humildad. Cuando la mujer no tiene humildad, eso es lo que se le llama el infierno. Pero la gente no sabe qué es el infierno en sí. Por eso Jesús no dejaba hablar a las mujeres en aquel entonces, como a su madre tampoco, porque el problema de la mujer es que la mujer tiene señorío, y cuando la mujer tiene señorío, eso es lo que se llama las llamas del infierno. Por eso Sansón, como nosotros ponemos a cada rato el ejemplo de el nazareno llamado Sansón, este hombre simple y sencillamente él menospreció a Jehová. Y al menospreciar a Jehová, él fue entregado en manos de una mujer, donde fue castigado, y fue castigado duramente porque él perdió su fuerza, perdió sus huesos, perdió su vida, sus ojos, perdió todo lo que Jehová le había dado. Lo mismo le pasó al rey Salomón. El rey Salomón era un hombre que se había dedicado a estudiar la palabra de Jehová Dios. Se había dedicado a estudiar la palabra de Jehová Dios, pero de repente este hombre menospreció a Jehová Dios y fue castigado y entregado a mujeres que eran orgullosas. Y entonces ahí fue quemado, ahí fue donde lo quemaron al rey Salomón y se consumió. Y a los 60 años aquel hombre estaba consumido. Por eso es que cuando la gente viene aquí y se le enseña a ser humilde, la gente no le hace caso, porque la gente se acostumbra al infierno, como Jesús dijo. Porque la luz vino al mundo, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la gente se acostumbra al orgullo. La gente se acostumbra a la altivez. Por eso la gente orgullosa, siempre usted tiene que saber que eso es el fuego del infierno. Por eso dice aquí, mire, Jehová dice aquí en el libro de Oseas, adelante de Daniel, está el libro de Oseas, donde las personas no saben
cómo funciona esto del infierno. Por eso dice, mire, aquí habla de las llamas, cómo son. Dice capítulo 7 del libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 7. Dice, verso 7, dice, mire, todos ellos arden como un horno. Mire, ¿qué le parece? O sea, la gente no sabe que es un fuego. Todos ellos arden como un horno. Es un horno. La gente orgullosa es un horno. Por eso usted mira que la gente orgullosa siempre está hablando. Siempre está hablando y siempre está hablando porque es un horno prendido. Y dice, mire cómo dice, ¿ve? Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Mire, o sea, todas las personas en aquel tiempo menospreciaban a Jehová, lo menospreciaban. La gente menospreciaba a Jehová y no había nadie que buscara de Jehová. Nadie, porque todos vivían en una sociedad donde las personas tenían orgullo. Y por eso es que dice que todos ellos arden como un horno. O sea, cuando la gente, usted mira que vive en una vida social, la persona está en un horno. Está en un horno, que gusta vivir con su familia, le gusta divertirse, le gusta tener tiempo para todo, menos para Jehová. Entonces la gente es metida a un horno. Por eso decíamos allá en Proverbio que cuya alma, la fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Por eso es que los hombres son atrapados ahí. Usted mira a los hombres que pasan toda su vida trabajando, los narcotraficantes, la debilidad de estos hombres que son entregados a mujeres que son orgullosas, altivas, y estos hombres son consumidos, son destruidos y no se dan cuenta. Por eso es que el hombre, para que pueda vivir, tiene que entender qué es la fe. La fe es no tener absolutamente nada de orgullo. Y por eso es que la gente no puede sanarse, no puede curarse, porque la gente no puede humillarse. La gente no puede tener fe, como Jesús decía. Tu fe te ha sanado, les decía. O sea, la gente no sabe, cuando aquí se le explica que aquí tiene que aprender a ser humilde, es que la gente se le está diciendo que usted va a aprender a vivir. Si usted no aprende la humildad aquí, usted se va a morir. Así se mueren muchas personas. Aquí se les dice la humildad, pasan 5 años y no aprenden nada, y pasan 6 años y 10 años y no aprenden nada, y usted ve que no tienen nada de humildad. Entonces dice usted, estos van a entrar al horno, y cuando son cortados, son metidos en un horno de fuego, que es donde las personas son consumidas. Y por eso mire cómo dice, vuelvo a leerle el capítulo 7, dice el capítulo 7, verso 7, otra vez dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Mire, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza. Ahí está, mire, la boca de la mujer extraña, como dice ahí. O sea, los extraños son los que le devoran la fuerza a la gente, son los que le quitan la fuerza a las personas. Por eso cuando una persona es castigada, es entregado a personas orgullosas. Por ejemplo, si usted consigue amistades que son orgullosas, es que usted está siendo castigado. Está siendo castigado y va a ser consumido y su cuerpo va a ser quemado. Su cuerpo es quemado en esas llamas que la gente no las puede ver. Pero dice el verso 9, mire, devoraron extraños su fuerza. Mire, por eso decía ya, la boca de la mujer extraña. O sea, extraño quiere decir orgulloso. Orgulloso quiere decir una persona extraña, quiere decir una persona orgullosa. Una persona que habla bastante. Y dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Ahí está. O sea, el infierno no lo puede ver la gente. No sabe qué es. No sabe. Le hacen el cuento de que el infierno es un hoyo que está allá y que ahí van a echar las personas y todo eso.
Y aún en la Biblia le han puesto cosas para que la gente se extravíe y se muera. Porque la misma escritura, como dice, los escribas la torcieron. Por eso Jesús era duro para con ellos, porque los escribas eran parte de esa gente orgullosa que torcieron las escrituras, y por eso ellos menospreciaron el nombre de Jehová, y en el Nuevo Testamento lo eliminaron totalmente, el nombre de Jehová, porque los escribas se encargaron de esa tarea. Y por eso dice el verso 9, dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas, mire, aún canas le han cubierto. Usted mira cómo se blanquea la cabeza de la gente. Porque eso es porque vive en un ambiente de orgullo. La gente orgullosa siempre le va a quemar, se va a quemar sola y quema a los demás. Se quema, o sea, eso es el infierno. El infierno es donde las personas cuando hablan, usted los oye y hablan con orgullo. Eso son las llamas del infierno. Y por eso dice, mire, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Mire, ¿por qué la gente es castigada? Dice el verso 10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Mira, ahí está. O sea, la gente es soberbia. Soberbia es cuando la gente habla y habla sin humildad. Cuando la gente habla bastante, eso es soberbia. Eso se llama servirle al Leviatán. Servirle al Leviatán es cuando la gente habla y habla bastante. Eso se llama servirle al Leviatán, que es lo que hace que la gente sea consumida. Ahí es donde los seres humanos no pueden vivir. Y por eso dice aquí en el mismo capítulo 5 de Oseas, mire cómo dice. Dice el capítulo 5, verso 5, dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezaron en su pecado. Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahí está, mire, hay gente que no tiene una relación social, pero sus hijos salen con orgullo y ellos los terminan quemando a sus padres. Hay gente que se esconde de la sociedad, trata de estar aparte, pero cuando el fuego les aparece por medio de sus hijos, y entonces por eso siempre eran castigados estas personas. Siempre la gente cuando es castigada puede esconderse de cualquier lado, el infierno le aparece por cualquier parte. Y en este caso le aparecía, por eso es que Dios no le quería dar hijos a Abraham, porque sabía que podía engendrar hijos extraños, porque sabía el ambiente en que se desenvolvía, en el ambiente que vivía, y Jehová no le quería dar hijos a Abraham, porque era un ambiente peligroso, porque eran personas extrañas en las cuales le rodeaban. Y como dice aquí el verso 7, dice, mire, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Ahí está, ¿eh? Entonces, hay familias que son consumidas por sus hijos. Hay padres que trabajan solo para el orgullo de sus hijos y entonces son consumidos, envejecen ellos. Por eso aquí a la gente se le enseña la humildad. Usted va a ver gente que viene años aquí a la iglesia y no puede aprender la humildad. Hay gente que puede estar años aquí y uno sabe que se van a morir porque la persona no aprende la humildad que se explica aquí. Porque usted los oye hablar y usted sabe que no hablan con humildad, sino que hablan con soberbia, menosprecian cualquier cosa. O sea, existe una altivez en la forma de hablar. Por eso leíamos el primer texto de Habacuc que decía, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Por eso es que la gente vive en el infierno, habita en el infierno, trabaja en el infierno y no se da cuenta, no lo ve, no lo entiende.
como Jesús les decía, por ejemplo, a estos hombres en el libro de Mateo. Mire cómo dice. Mateo capítulo 23. Mire cómo les decía aquí Jesús. Jesús era el que miraba claramente cómo la gente podía vivir en el infierno. Dice el capítulo 23, verso 15. Mire cómo dice, ¿ve? Por eso Jesús era totalmente diferente a los demás. Jesús sabía que para vivir se necesitaba la fe, se necesitaba la humildad. La gente orgullosa, usted sepa que va a destruir a su familia. Si usted tiene hijos extraños, sepa que le van a meter fuegos. Por eso, si usted no le enseña la humildad a sus hijos, lo van a consumir. Lo van a consumir, le van a hacer que usted se le gaste en sus ojos como Sansón, que se gaste como Salomón, como esta gente que eran conocedores de Dios, pero menospreciaron a Jehová, y al menospreciar a Jehová son castigados. Dice, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá ahí, porque es una fosa profunda. Cuando usted lo puede dominar una persona orgullosa, usted ya está metido en una fosa profunda. Y entonces mire cómo dice el capítulo 23. Jesús miraba esto porque esta gente era soberbia. Y mire cómo dice el capítulo 23, verso 15. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, el infierno trabaja pero pujantemente. El infierno es un esforzado de 24 horas. Y mire cómo dice, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Sí? Ahí está. O sea que los escribas y fariseos eran los hijos del infierno. Eran los hijos del infierno, y ellos discipulaban a la gente, la educaban para que fuese orgullosa. Y la gente vivía en un ambiente del infierno. Por eso dice en el 23, verso 32, mire cómo Jesús les hablaba y les decía que ellos habían aprendido el orgullo de sus padres. Ellos habían aprendido el orgullo de sus padres. Ellos no lo podían ver. Por eso usted tiene el orgullo de sus padres. Por eso Jesús decía, el que no renuncie a su propia vida. O sea, la gente no entiende qué quiere decir su propia vida. Cuando usted tiene el orgullo de sus padres, usted va a morir por ese orgullo que usted tiene, igual al de sus padres. Mire cómo decía Jesús a esta gente que vivía en el infierno. Dice, mire, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes. Mire, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está, ¿eh? O sea, ellos vivían en el infierno. Ellos no sabían. La gente cree que el infierno es algún lugar que lo van a llevar. No, usted solo tiene de amistad a una persona que es orgullosa y usted está en el infierno. Y el único que lo puede librar a uno de ahí es Jehová Dios. Es Jehová Dios. Por eso Jehová lo guarda al que le busca, al que le ama. Por eso uno tiene que aprender a amar a Jehová con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, para poder vivir. Y la gente no puede hacer esa tarea y se le hace difícil. Y estos hombres dicen que eran serpientes. Mire, estas eran las serpientes, porque la gente quiere ver dónde está y le hacen cuentos, y la gente cree los cuentos, y la gente cree que si alguien se muere lo está viendo del cielo. No, mi hermano, todos esos cuentos la gente los dice. Todo ese montón de mentiras que el infierno levanta hacen que la pobre gente quede atrapada y la gente queda encerrada. Y por eso dice el verso 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está, ¿sí? Eso es lo que se llama la condenación de los seres humanos. Ahí donde fue castigado todos estos hombres, el rey David. El rey David tuvo confianza en uno de sus hijos que se llamaba Absalón, en el mejor parecido, en el más guapo de todos. Él dice que el cabello de Absalón era tan hermoso que la gente se admiraba de la belleza de Absalón, pero ese era el infierno que lo tenía ahí. Había nacido en su propio hogar, el infierno le habían despertado las llamas en su hogar para que fuese consumido, porque David también menospreció a Jehová Dios por atender a sus hijos y no miró a Jehová, que Jehová tiene que ser amado
sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Por eso Jesús decía, capítulo 3 del libro de Juan también, mire cómo dice. Por eso al infierno le llaman la condenación. Por eso cuando usted viene aquí, usted tiene que hacer un gran esfuerzo para ser cristiano. Aquí han pasado tantas personas que se les explica esto y no lo pueden entender. Aquí pasan montones y montones de personas que usted los va a ver orgullosísimos como no hay. Y usted los va a ver que de repente ya no los vuelve a ver usted. Y mire cómo dice el capítulo 3, verso 19. Dice, le voy a leer el 17, le voy a leer. Mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mire, Jehová no quiere que usted esté en el infierno. Jehová quiere que usted salga de ahí, que usted salga del infierno. Pero si usted no puede salir de ahí, le digo que solo lo vamos a ver un tiempo aquí y después no lo volvemos a ver y no vuelve a aparecer porque este planeta va a seguir millones de años aquí. ¿Entiende? Mire cómo dice, ¿ve? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Ahí está. Mire, la gente no es cristiana porque la gente no es humilde. La gente se llena de levadura. La gente lo que adquiere es orgullo, más bien, en ser cristiano. Cuando la gente se hace cristiana, más bien se hace más orgulloso. Entonces se enciende más la llama. Se enciende más la llama. Por eso es que uno se alegra cuando mira personas que están dispuestas y se esfuerzan por ser humildes. Y uno dice, Dios, esta gente es forzada. Porque necesita un esfuerzo enorme para que la persona entre al reino de Dios. Por eso los hombres no pueden entrar tan fácilmente. Y dicen, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, mire, ya ha sido condenado. O sea, ya la gente está en el infierno. Ya la gente vive ahí. Por eso usted mira, cuando se muere alguien, nadie sabe. Dice, porque canas le han cubierto y él no lo supo. La gente no sabe cómo es que se quema. Y dice, mire cómo dice, ¿ve? Es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el 19. Mire, 3:19 de Juan. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Mire, los hombres aman el orgullo. O sea, la gente se luce con el orgullo. Se luce con el orgullo. Y entonces, por eso Jesús decía que para que la gente pueda vivir, dice aquí en el libro, en el mismo Juan capítulo 10, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Le voy a leer del 1 para que mire que no toda la gente. Por eso cuando usted mira una persona que no es humilde, sepa, diga, este no es del reino. No es del reino. Porque lo mismo decían los discípulos, lo mismo decían Juan el Bautista. Por eso Jesús les decía, nacidos de mujer. Cuando mira usted que un hombre no puede ser humilde, entonces dice usted, este es como una mujer. Porque la mujer es valiosa, por eso cuando la mujer es humilde, cuando la mujer se esfuerza por ser humilde, es lo que la hace valiosa. Cuando una mujer no es humilde, simple y sencillamente, es su muerte, es su destrucción. Es el fin de su vida. Ahí se acaba. Y si usted es humilde, Jehová lo guardará. Por eso decía el mismo Salomón, el que agrada a Dios escapará de ella. Mas el pecador, dice, el que no es humilde, ahí está. Sé que ahí no se mueve. Y mire cómo decía Jesús aquí, ¿ve? De cierto, digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí está, mire. Hay un montón de gente que le va a decir que es cristiano. Yo soy cristiano. Yo tengo tantos años de ser cristiano, pero es ladrón y salteador. O sea, como los fariseos, que ellos sabían las escrituras de punta a punta, pero no podían ser humildes. Y cuando una persona no es humilde, es ladrón y salteador. O sea que son parte del infierno, donde las personas son consumidas
Por eso usted tiene que trabajar y ser inteligente para que pueda vivir. Si usted viene a esta iglesia, trate de aprender a ser humilde. Porque si usted viene a esta iglesia, solo va a perder el tiempo si usted no se esfuerza por ser humilde. Usted solo va a perder su tiempo, solo va a pasar un tiempo aquí y no va a poder vivir. Y me va a preguntar a mí, yo no le he explicado desde que viene a usted aquí que tiene que ser humilde y tiene que ser humilde. Y si no lo hace, se muere. Se muere. Y mire cómo dice, ¿ve? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está, mire. Uno tiene que humillarse. Usted tiene que saber que una persona que es del reino siempre le va a respetar cuando le habla. Le va a respetar. Una persona del reino le va a respetar siempre en la forma de hablar, como Jesús decía, por tus palabras. Como decía él, por los frutos los conoceréis. O sea, por tus palabras serás condenado y tú por tus palabras serás justificado. Y entonces la gente cree que todo el mundo es cristiano. No, mi hermano, no. La gente orgullosa es parte del infierno. O sea, el infierno usted lo puede tener cerquita, que es como la llama de la estufa, que si usted no le mete la mano no se la quema. Pero si le pone la mano a la estufa, le digo que lo hace chicharrón. Pues así es, cuando usted tiene una relación con personas extrañas, el infierno lo consume a usted. Y por eso dice, mas el que entra, dice el 10:2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Mire, ahí está todo. Todo está en que usted oiga a la gente y usted mira que si la persona es orgullosa, diga, este es del infierno. Ese es del infierno. Si una persona menosprecia la forma de hablar, cómo lo trata a usted, esta persona es parte del infierno. Y entonces decía Jesús aquí, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y mire cómo dice el 5, mire. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahí está, mire. Si usted escucha a la gente orgullosa, usted se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Por eso a usted no le gusta la palabra, porque ya, como dicen los hombres, amaron las tinieblas más que la luz. Por eso la gente va a morir. Cuando usted mira a la gente orgullosa, por eso Jehová lo guarda. Uno se humilla para que Jehová lo proteja de todo eso. Porque si la persona no se humilla, hermano, simple y sencillamente se muere. Por eso leíamos, aquel cuya alma no es recta. O sea, le da a entender, si una persona, usted sabe que es orgullosa, usted sepa que esa persona, y si usted es orgulloso, usted se va a consumir. Su cuerpo se le va a consumir. Si usted no sabe hablarle a las demás personas con humildad, usted se va a consumir. Usted se va a destruir y va a destruir a la gente que tenga cerca. Por eso cuando usted viene aquí tiene que aprender la fe, como dice, más el justo por su fe vivirá. Imagínese que si usted va a entrar a la vida, es que se va a hacer humilde. Imagine que hay gente que aquí ha pasado años y no ha podido hacerse humilde. Y se le dice, y se le repite, y se le enseña, y no puede, porque ama las tinieblas, ama la oscuridad. Sí. Mas el justo por su fe vivirá. Oiga bien, más el justo. ¿Sabe qué es la vida? La vida es ser humilde. Usted mira a la gente cómo envejece de rápido. La gente es orgullosa. Entre más orgullo tiene una persona, más rápido se consume su cuerpo, más rápido se daña. Por eso Salomón se consumió. Inmediatamente lo entregaron y dijeron, bueno, a vos no te vamos a poner una estufa aquí, te vamos a poner 1000 estufas. Lo pusieron en 1000 estufas alrededor de él. Mire, por eso es que estos hombres no podían vivir. Porque el hombre cuando no sabe hablar con humildad y respeto, hermano, no puede vivir. Por eso decía Jesús aquí en el libro de Marcos, mire cómo dice, ¿ve? Jesús, hablando de su conocimiento, decía él
estas cosas maravillosas. Decía aquí en el libro de Marcos, capítulo 7, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 7, verso 20, decía, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea, cuando la gente habla, eso es lo más peligroso que existe. Por eso la gente, si quiere vivir, tiene que esforzarse por ser humilde. La gente, si usted los mira que no se esfuerzan por ser humilde, no le digo, pues yo he visto gente pasar aquí años, otros los he visto morir, y digo yo, Dios, ¿cuántas veces se les explicó que tenían que ser humildes? Pero la gente no se esfuerza. Por eso Jesús les hablaba y les decía que lo malo es lo que la gente habla. Ahí es, usted solo mira el infierno cuando oye hablar una persona que no le respeta a usted. Entonces dice usted, este es el infierno. Y por eso Jesús decía, no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Por eso la palabra la gente la hace vivir, pero la gente que entiende qué es, para dónde es que va y qué es lo que hay que hacer. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso decía Jesús aquí en el 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Mire? O sea, esas cosas son las que, ese es lo que se llama el fuego del infierno. Usted solo iba a hablar a la gente y usted dice, ¿de dónde salió todo esto? La gente dice, ¿de dónde va a salir la maldad? La maldad sale de las personas orgullosas. Cuando usted mira que algo malo se riega, es que sale de gente malvada. Gente que tiene corazón malo. Tiene corazón malo. Tiene corazón malo. Y por eso Jesús decía aquí en el libro de Lucas capítulo 7. Mire, Lucas capítulo 7. Verso 24, dice, ¿ve? Capítulo 7, verso 24 del libro de Lucas, decía, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Mira, Juan el Bautista era un hombre muy consagrado. Muy consagrado, era un hombre muy consagrado. Jesús empezó a contarles la vida de Juan, cómo era el asunto de Juan. Mire cómo dice, ¿ve? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, porque Juan mandó a preguntar si Jesús era Jesús, ¿verdad? ¿O no? Comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Ahí está, mire. Por eso usted mira cuando la gente solo se esfuerza para vivir bien, para arreglarse bien, la gente solo para desarrollar su orgullo vive. Y la gente por eso se está muriendo. Porque la gente solo se está esforzando para vivir delicadamente. Y como dice ahí, mire, dice el verso 25, dice, mas la que saliste a ver, dice, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas que saliste a ver a un profeta, sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta, que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahí está, ¿eh?
O sea, imagínense cómo es el reino de Dios. Que Juan el Bautista era súper consagrado. Pero cuando habló hipócritamente porque era nacido de mujer. Por eso usted mira, si la gente no habla con humildad, se alista para la muerte y para destruir a todo el que tenga cerca. Por eso Juan lo primero que hizo fue juzgar a Herodes. Y entonces Leviatán lo usó. Leviatán lo usó, o sea que cuando una persona no respeta al gobernante, al presidente, es un instrumento de Leviatán, como le dijeron a Job. Mire que Job cometió ese error de hablar con menosprecio y Jehová le dijo que era un instrumento de Leviatán, porque le dijo, es sabiduría contender con el omnipotente, mire, porque le invadió el lugar a Jehová Dios, o sea, era Leviatán. Mire cómo dice aquí en el libro de Job. Le voy a leer este texto maravilloso, mire. Por eso es que cuando usted mira que las personas no respetan la autoridad y usted mira que la persona tiene soberbia, usted sepa que la persona es un instrumento de Leviatán. Por eso yo admiro a las personas que se comportan con un respeto enorme y digo, esta gente son esforzados. Son esforzados. Cuando usted mira que una persona no respeta la autoridad, donde esté, es un instrumento de Leviatán. Por eso dice, mire, y por eso Job estaba sufriendo. Dice el capítulo 41, verso 1 y el verso 33. Mire, todo esto se lo podría leer, pero me estaría todo el día. Dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Mire, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y dice el 33, mire, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal exento de temor. Mire. O sea, cuando usted mira que la gente no respeta, ya es un animal que no siente temor. No tiene temor de Dios porque es un animal, es un instrumento de Leviatán. Y entonces, mire cómo dice, menosprecia toda autoridad. Mire, toda cosa alta. Cuando usted mira que la gente no respeta la autoridad, dice usted, este es Leviatán. Por eso usted va a poder ver qué es el infierno. ¿Cómo funciona? Usted solo oye hablar a la gente y usted sabe, es el Leviatán. Ahí está. Y como dice, usted tiene que huir de ahí. Huirán, dice, no escucharán la voz de los extraños, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y mire cómo actúa Leviatán. Dice, menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Mire, es el que más habla, quiere decir. Que entre más habla una persona, eso es Leviatán. Eso es lo que le consume su vida. Consume a sus padres, consume a sus hijos, consume a la gente que habla bastante, se consume, mi hermano, y consume a los demás. Por eso dice, es rey sobre todos los soberbios. Por eso usted mira que la gente que no aprende la humildad se termina, se acaba, se destruye. Por eso Jesucristo hablaba aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, mire cómo dice Mateo capítulo 7. Cuando usted mira a las personas que no tienen humildad, si usted mira a una persona que pasa años aquí en la iglesia y no aprende la humildad, dice usted, bueno, este se va a cocinar, este se va a cocinar, ¿verdad? Y tápese los oídos cuando lo oiga hablar, tápese los oídos, ¿verdad? Y que no le cuenten nada de esa persona. Y dice el capítulo 7, verso 14, mire. Capítulo 7, verso 14, dice, porque estrecha es la puerta, ¿mí? Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí está, ¿mí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cómo va a vivir? El justo por su fe vivirá. Si usted no se quiere enfermar, solo tiene que esforzarse por ser humilde. Pero si le gusta el orgullo, la altivez, ser una persona sociable, se va a podrir su cuerpo. Si usted no se esfuerza por ser humilde, usted tiene que esforzarse y no tener, como dicen, atención a las personas altivas.
córtelos, córtelos. ¿Por qué? Porque la persona que tiene orgullo es una llama de fuego que se le acerca ahí y uno tiene que humillarse porque estrecha es la puerta. Y por eso Jesús decía, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es tan angosto que yo, como le cuento, aquí han venido miles de personas. Han pasado personas por aquí. Y los he visto y yo les digo, Dios, esta gente irá a entender. Y Él me dice, no, los hijos de ellos van a entender. Los hijos de ellos van a entender cuando miren morir a sus padres. Y entonces ahí donde uno mire y dice, verdaderamente es estrecho. Es estrecho. Hay gente que usted lo va a oír y lo oye y no le oye ni una, como dicen, ni un poquito de humildad. Nada de respeto hacia nada. Son un horno, como dice en Osea. Son un horno. Extraños devoraron su fuerza. Y entonces ahí donde la gente se termina. Por eso cuando usted viene aquí, si no se esfuerza por ser humilde, usted no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y si se arrima a las llamas del fuego del infierno, por eso Jesús decía, ¿verdad? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si usted está ligado a personas que son orgullosas y soberbias, no, mi hermano, se va a morir. Por eso yo renuncié a todo. Por eso renuncié a un sistema social. Por eso renuncié a un sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque yo sabía que los seres humanos son soberbios, altivos, orgullosos. La gente orgullosa es la llama del infierno. Esas personas así son las que lo consumen, le destruyen su vida, su alma, su fuerza. Todos sus ojos se va a terminar la gente. Pero la gente no lo ve. Por eso Jesús decía, el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira, pocos son los que la hallan. Por eso Jesús hablaba esto tan maravilloso, hermano. Jesús era el único que podía ver esas cosas y los hombres no las podían entender, no las podían entender. Por eso dice aquí en el libro de Hebreos, mire qué bonito esto, ¿ve? Hebreos capítulo 2. Por eso la gente siente miedo a morirse. La gente siente miedo a morirse porque escucha el infierno. Si usted escucha el infierno, usted habla sin humildad, sepa que la gente siente más alivio en morirse. Dice Hebreos capítulo 2. Mire cómo dice. Capítulo 2. Por eso es tan importante amar a Jehová, para poder entender qué es la humildad. Por eso usted solo oye, si alguien a usted le habla y no le habla con humildad, diga, aquí nos vamos a fundir con esta gente. Dice, mire, capítulo 2, verso 12, le leo, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Mire, uno tiene que humillarse al nombre de Jehová. Tiene que humillarse al nombre de Jehová. Mire cómo dice, ¿ve? Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Hay que alabar el nombre de Jehová. Y otra vez yo confiaré en Él. Por eso se alaba a Jehová, para confiar en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí está. ¿Qué es el diablo? El diablo es la gente que no habla con humildad. Toda persona que usted mira que no tiene humildad, este es el diablo, dice usted. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Eso es lo que hace que usted se haga viejo, que usted se haga vieja, que usted se consuma, que se le arrugue toda su piel. Cuando usted oye a la gente que no tiene humildad. Y mire cómo dice, y destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Mire, o sea, toda su vida lo sometieron. Y dice en el capítulo 4, mire cómo dice. Capítulo 4 de Hebreos dice, temamos pues
Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Sí? O sea, la gente tiene que entrar en una paz preciosa. La paz es hermosa, hermano. La paz es hermosa. Y dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Mire, este evangelio se le anuncia a la gente, se le va a anunciar a todo el planeta, a todos se le va a anunciar este evangelio. Pero mire cómo dice, se le ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Ahí está, ¿eh? Si usted no se hace humilde, nada le sirve todo lo que se hace. Todo lo que usted haga no le sirve de nada. Si usted no se hace humilde por no ir acompañada de fe, así murió Salomón, así murió David, así murieron los profetas. Si usted no aprende la humildad en todo el tiempo que Dios le permite ahorita tenerlo vivo, simple y sencillamente se va a consumir. Y va a amar a la gente altiva, a la gente orgullosa. Y por eso dice, ¿ve? El verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y entonces, si usted oye este evangelio y no aprende la humildad, simple y sencillamente está perdiendo su tiempo. Y por eso cuando Jesús decía que había que esforzarse, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. Cuando usted mira que alguien ya pasa años y no aprende la humildad, Jesús por eso les decía, cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que confían en las riquezas. La gente tiene orgullo porque adora, ama, busca, trabaja, se esfuerza por las riquezas. Por eso Jesús decía, el que ama padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, todo por causa de mí, el que no renuncia no es digno de mí. ¿Mire? O sea, todo eso la gente no lo ve. ¿Cómo es que se consume? ¿Dónde queda el infierno? La gente no lo puede ver. Por eso esta palabra es para que usted tenga la oportunidad y diga, yo quiero vivir. Yo deseo vivir y voy a humillarme, voy a aprender a hablar con respeto. Enséñele a hablar con respeto a sus hijos. Si usted les enseña solo a estudiar y estudiar y estudiar, entre más estudian, más les va a costar. Más les va a costar salir del infierno. ¿Por qué? Porque ellos van a ir adquiriendo más altivez, más menosprecio. Van a menospreciar aún a Jehová. Óigame cómo son esos demonios que menosprecian a Jehová Dios. Menosprecian a Jehová Dios. Eso es lo terrible. Por eso es que la gente tiene que esforzarse por vivir. Tiene que esforzarse por vivir, porque si no, como dicen, solo tiene esa oportunidad. Solo tiene. Por eso en el libro de Apocalipsis habla de esto. Mire cómo dice, ¿ve? Apocalipsis, capítulo 21, mire cómo dice, ¿ve? Mire qué bonito. O sea, ¿qué es lo que se va a buscar? Se va a buscar gente humilde. Eso es todo. La gente humilde es confiable. Sí. La gente humilde es confiable. La gente que no es humilde, ándele con pericia, ¿verdad? Ándele con cuidado, porque consume. Pero mire cómo dice aquí el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire, una relación estrecha con Jehová. Ya no es con los demonios, ya no con los demonios de hablar. Por eso viene la palabra diablo, que la gente que entre más habla, como dice, rey de los soberbios, quiere decir la gente que habla bastante. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Y si usted no sale de ahí, como dice, ¿cómo escapará? ¿Cómo escapar de ahí? Y por eso dice, mire,
enjugará, dice el 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Mira, la muerte. La gente se muere, el justo por su fe vivirá. O sea, si usted se hace humilde, usted va a vivir. Pero si no se puede hacer humilde, ahí lo van a meter en una caja. Ahí lo van a guardar y van a decir, esto no sirve. Esto no sirve. Y por eso estos hombres que eran nacidos de mujer, porque como yo le explico dónde es el infierno, la gente dice, es cuando la mujer es orgullosa. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Y cuando el hombre es nacido de mujer y habla también sin humildad, ese es el infierno. Se le llama extraño, hijos extraños. Y dice el verso 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire, ¿qué le parece? Y dice el verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, mire, se requiere un esfuerzo para ser humilde. Solo la gente fuerte y la gente inteligente se hace humilde. Por eso usted viene a esta iglesia y no se hace humilde, sino que le gusta la lengua, se va mi hermano. Y no pregunte por qué, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es que Juan, el mismo Juan, al abrir la boca y invadir el lugar de Dios con soberbia, ponerse a juzgar al rey Herodes, y quien había hecho al rey Herodes era Jehová. Era Jehová el que lo había hecho, y él era el que lo había puesto, y él era el que lo iba a juzgar, como le dijeron a Nabucodonosor. Mire cómo dice, ¿ve? En el libro de Daniel, para terminar esta parte hermosa de el libro de Daniel, mire cómo dice, ¿ve? Daniel, capítulo 4, mire cómo dice, ¿ve? Mire que este hombre entendió que si no se tenía humildad, estaba muerto. Cuando usted mira a una persona que no tiene humildad, ya está muerto. Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los padres le van a enseñar el orgullo a sus hijos y los van a matar. Por eso los hacen morir y no se dan cuenta. Si usted les enseña el orgullo a sus hijos, usted los hace morir. O sea que usted los mata. Por eso dice, los extraños quemaron a sus hijos en el fuego y no se dieron cuenta. Y mire cómo dice, ¿ve? Este Nabucodonosor le explicaron un poco de esto. Dice el capítulo, en 7 años él pudo entender que era el infierno. Dice capítulo 7, verso 34, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahí está, ¿sí? Por eso Juan, cuando él abrió la boca, dejó de ser nada y se convirtió en un instrumento de Leviatán. Y cuando se convirtió en instrumento de Leviatán, soltó los demonios para que le cortaran la cabeza. Sí. Y él no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque era nacido de mujer. Él era nacido de mujer. Y por eso dice, y dice el verso otra vez, el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Ahí está. Mire, él hace, Jehová es el rey. Jehová es el que manda. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mire, ¿cómo le usted va a decir a Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pusiste a Herodes? Puede ver la gente cómo habla, como Leviatán. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, respeten al presidente, respeten al gobernante. Si no lo hacen ustedes, son instrumentos de Leviatán y tarde o temprano los son exterminados. Mire, hay madres que les enseñan a hacer a sus hijos a ser malcriados contra el presidente y los matan, hermano. Y dicen, uy, mi hijo me lo llevó Dios, dice. Y terminan echándole la culpa a Dios. No, cuando la gente no le enseña la humildad a sus hijos, los mata.
Les enseña el orgullo, hacen grandes esfuerzos para que sus hijos sean estudiantes, para que estudien en la universidad, para que se gradúen solo para morir. Óigame, qué idiotez más grande la que los seres humanos hacen día y noche, las 24 horas. La gente vive en el infierno, en la condenación del infierno. Y por eso decía, mire, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, mire, ya el hombre decía que él tenía que tener cuidado para hablar. Mire cómo dijo Nabucodonosor. Ahora yo, el estudiante Nabucodonosor, mire, este sí era un estudiante del reino. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Mire, es importante para la humildad alabar a Jehová. Para vivir hay que alabar a Jehová. Si usted no va a alabar a Jehová, alabe cualquier cosa, cualquier tontera. Bendito Jehová. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Amén? Por eso le cortaron la cabeza a Juan, porque si usted abre la boca y no tiene humildad, lo van a humillar y lo van a meter bajo tierra. Solo observe el que se muere. ¿Sabe qué le pasó? Lo humillaron nada más, porque no entendió que era humillarse. Si usted viene a esta iglesia y no aprende la humildad, solo viene a perder el tiempo. Póngase de pie. Bendito Dios, gracias te damos, Padre. Gracias, Todopoderoso, te adoramos, te exaltamos, Jehová. Eres bueno. Gracias por tenernos aquí. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, Padre. Te adoro, te exalto, mi Dios. Te alabo, eres grande, maravilloso. Bendice a las personas que se reúnen en este lugar y a los que escuchan tu palabra, Padre, en cualquier lugar donde llegue, que sepan que tienen una tarea por delante, Jehová, por tu misericordia.